Ignacio Morales Lechuga, muy buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches. Bien, 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 gracias. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres abogado, notario, Sí, fuiste Procurador General de la República así es. y bueno, tienes un largo historial. Sí, así es. Y ahora has estado escribiste un artículo muy bueno en el Universal sobre el asunto de una ley de extinción de dominio en la Ciudad de México. Efectivamente. Y bueno, también está el asunto de la extinción de dominio a nivel federal. Así es. Se está emitiendo otra ley en el mismo sentido. Efectivamente. Y bueno, el hecho es que ahí está. Y hay algunos, tú y yo, Sí. y yo creo que otros muchos, que estamos muy preocupados por estas leyes, ¿no? Por supuesto. Entonces empecemos por la federal y luego pasamos a la de la Ciudad de México. ¿Por qué esta ley es muy riesgosa para los individuos comunes y corrientes, como tú y yo? Sí. ¿Y por qué contravendría, pero eso lo abordamos después, a la Constitución? Bueno, toda ley, Sí. en principio, es una amenaza a las libertades de los ciudadanos si no es adecuadamente cuidada y compaginada con las garantías constitucionales y los derechos humanos. La ley de extinción de dominio es una ley que fue ideada originalmente durante el sexenio del presidente Calderón como un arma del Estado para decomisar los bienes que estaban siendo utilizados o que eran producto o que eran instrumento para la comisión de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada. Pero yo creo que este proyecto, basado en el artículo 22, extiende su aplicación y deja algunos aspectos ambiguos. Expliquemos. Corrupción, que está previsto en el artículo 22 de la Constitución, y no hay delito de corrupción todavía, y no se sabe el alcance. Extender una ley sin que se sepa qué va a comprender la corrupción es una amenaza. Pero lo que me estás diciendo tú es, en la ley de extinción, en la Constitución está la extinción de dominio, entiendo, Sí, el artículo 22 en el artículo 22. Y ese está bastante acotado. ya fue modificado y se incluyó corrupción. Pero Nada más corrupción. Corrupción, delincuencia organizada, narcotráfico, delitos contra la salud. Se pone de manera abierta el robo de autos. En la Constitución. En la Constitución. Y el encubrimiento. En la Constitución. Sí, el encubrimiento en la Constitución. Es una barbaridad. Exactamente, eso es lo que preocupa, porque el encubrimiento así abierto no es un delito de alto impacto. Si me dicen encubrimiento... ¿El robo de autos? Así es. Digo, el robo de autos tampoco. Si me dijeran delincuencia organizada dedicada al robo de autos y su transportación a Centroamérica, Norteamérica u otros lados del mundo, de acuerdo. Pero poner eso en la Constitución es una barbaridad. Bueno, eso así lo pusieron. Es como cuando se quería poner que los partidos van a recibir tanto tiempo. Exactamente. En la Constitución. La Constitución no debe tener todos los detalles, pero sí debe tener los acotamientos al Estado para actuar sobre la esfera de particulares. Esta es una gran barbaridad para comenzar. Es dejar abierta la llave de la arbitrariedad, del abuso, exactamente. Porque además tú dices que esos delitos no están claramente precisados. Así es. La corrupción especialmente. Y el otro no está acotado y el encubrimiento tampoco. Esas son las amenazas que la ley de extinción de dominio contiene en el ámbito federal. El otro es que estamos partiendo o dirigiéndonos hacia un federalismo centralista. Esta es una ley nacional, no es una ley federal. Entonces va a calificar a toda la República. Estado que no publicite o que no publique su ley de extinción de dominio aplicará a la federal. Y así está ocurriendo en otros campos. La federación está tomando control de toda la República. Bueno, pero entonces, aparte de eso, los ciudadanos indefensos, bueno, es como lo que yo he podido percibir de lo que he leído, quedan sujetos, por ejemplo, en el caso, primero, bueno, porque te pueden inculpar o sembrar, no sé, marihuana o drogas en una propiedad, y entonces te pueden desatar un proceso ahí y con extinción de dominio. Y entiendo que este proceso, aparte... ¿Perder tu propiedad? Es un proceso que inicia, si te declaran a ti como, ¿cómo se llama?, inculpado. Sí. Y al mismo tiempo pueden desatar un proceso de orden civil. Así es. Donde inician un proceso de extinción de dominio. Sí. Y el proceso civil, al establecer la extinción de dominio sobre tu inmueble, hacen una custodia del folio, llevan a cabo el procedimiento, y es posible que el procedimiento civil, sin que se haya declarado la responsabilidad penal, sea positivo y saquen a remate tu bien. Si el día de mañana resultase con que fue un error, te van a devolver lo que corresponda al valor de remate de los bienes que se hayan extinguido el dominio. Es un robo. Sí, puede ser. Sí, eso es lo peligroso.
Y aparte, o sea, entonces, porque estuvo aquí recientemente Damián Cepeda, del Partido de Acción Nacional, tuvimos una discusión un poco álgida porque él votó a favor de estas barbaridades que tú estás diciendo. Sí. Y además a mucha honra, porque según él está enfocada justamente a combatir Los el diputados crimen no organizado. deben perder de vista que son representantes del pueblo, Él no es del senador. Ejecutivo. Los senadores tampoco representan al Ejecutivo, representan a los estados. Bueno, entonces, y aparte ahí en este asunto, la inculpación del tercero de buena fe, ¿no es Sí, cierto? Si, por ejemplo, yo efectivamente. rento una bodega a un narcotraficante sin saberlo, automáticamente estoy implicado en este proceso y sujeto a extinción de dominio de mi bien. O una bodega desde donde practican el huachicol. Y tú no lo sabes, pero ojo, como arrendador no tienes el derecho de invadir la posesión del arrendatario. No tienes facultades para exigirle al arrendatario que te permita supervisar o inspeccionar el inmueble. Bueno, y aparte si te enteras, ¿qué es lo que procede? ¿Que vayas y lo denuncias o qué? Sí, tienes que denunciarlo. O sea, en este país denunciar la delincuencia organizada pues es muy bueno porque pues como todo el mundo sabe que te protegen las leyes y que no te va a pasar nada y que no así te van a es, matar, efectivamente. vas y corriendo al Ministerio Sí. Público y decir, oiga, ahí está metido para que vayan y lo Sí. saquen, ¿no? Es una Efectivamente. barbaridad por donde lo quieras. En este país lo que más ha crecido en los últimos años no es la solidaridad ni el bien común, es el miedo. Obviamente. Tenerle miedo a la delincuencia es natural, pero ahora también tenérsela a las autoridades es peor. Bueno, y esta ley está todavía por aprobarse, pero la verdad es que ya se aprobó en el Senado y se aprobó prácticamente con todos los votos de la oposición. Y pues lo que más previsible que vaya a ocurrir tiene la es que se mayoría en vaya la a Cámara aprobar de en la Diputados Cámara de para Diputados. aprobarlo. Sí. Pues Ese es entonces el ahora, como decían, ¿y quién podrá ayudarnos? ¿El Chapulín Colorado? Bueno, no, yo creo que queda todavía el contrapeso del Poder Judicial para que cuando traten de aplicar la ley en forma arbitraria, excesiva, como lo tiene o lo contiene, hay la posibilidad del amparo. Porque no creo que vayan a iniciar la controversia constitucional, aunque algún partido político lo podría hacer. Pero lo podría empezar, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque estaría violentando ciertos derechos humanos como la propiedad. La comisión ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre estos temas. Y yo creo que va a existir la discusión de si tiene o no facultades para controversias constitucionales, pero sí la tiene. O sea, pero entonces tú ves viable esta controversia constitucional o no la ves. Yo la veo viable y además veo que la comisión tiene facultades incluso hasta para el caso de Baja California, porque en ese caso se está resolviendo no sobre un tema electoral, sino sobre un tema del poder legislativo y ejecutivo. Entonces, aquí también sobre un tema del poder legislativo. La comisión sí sería una vía. Sí, sí. Porque la otra serían los diputados y los senadores en un porcentaje elevado para que metieran la controversia. Así si es, están votando a 33%. favor, no lo van a hacer. No lo van a hacer, así es. Esto verdaderamente es muy alarmante y el día que estuvo aquí este señor, este muchacho de 40 años, Damián Cepeda, estuvo de una manera muy combativa, como muy orgulloso de haber aprobado estas barbaridades. Habla muy mal de la oposición en este país. Yo creo que estamos en este momento en una transición de la que todavía no se le ve el final al oscuro túnel en que nos encontramos. Bueno, pues entonces malas noticias por ahí. Y en la Ciudad de México son peores noticias. Sí, en la Ciudad de México el hecho de que sea clausurada una construcción, una panadería funcionando, un anuncio espectacular y de algún modo exista un quebrantamiento de los sellos. Un sello. Sí. Que son de papel, ¿no? Sí, que son además muy vulnerables. Muy frágiles. Sí, muy frágiles. Puede llegar el viento y los lleva. Bueno, sí. El quebrantamiento de ese sello implicaría, en términos de la iniciativa que existe en el Congreso local, también la extinción de dominio de la propiedad. Y dice que aunque sea nada más una parte del inmueble el que estuviese rentado, y se violentara o quebrantara el sello, de todas maneras todo el inmueble es afectable. Entonces, bajo esos conceptos... Estamos llegando al socialismo por la puerta de atrás. Sí, imagínate lenocinio en un edificio de departamentos, en un departamento que no lo sabe, no lo conoce, no lo identifica el propietario, que los vecinos no dicen nada, pues le aplican la extinción de dominio sobre todo el edificio. Eso en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, así está prevista la ley. Entonces, esa ley... Lo de los sellos es, si se violenta el sello, te hacen responsable a ti y consecuentemente tu bien está sujeto a extinción de dominio. Yo espero que la cordura, la reflexión en los diputados del Congreso local sea la que triunfe y que de alguna manera esperen la puesta en marcha de la ley nacional,
para que de alguna manera la ley local coincida con la ley nacional. Pero la ley nacional, como tú dices, es una barbaridad. Sí, otra. Pero esta... Es más bárbara. El violar un reglamento te lleva a la extinción de dominio. Es como si dijéramos, te pasaste un alto con tu coche. Me quedo tu coche. Me quedo con tu coche. Exactamente. Así es. Entonces, nunca unos reglamentos habían tenido una sanción tan bárbara, tan espectacular ahora sí, como en este caso. O sea, la barbarie. Sí. Sí, porque se supone que la ley y el Estado están para proteger al ciudadano y sus bienes y su seguridad. Exactamente. Y aquí lo que van a estar haciendo es justamente poniéndolo en la incertidumbre total. Sí, colocando... Y sujeto a la arbitrariedad total. Sí, considerándote un transgresor, pero con carácter peligroso por un quebrantamiento de sellos que un tercero, como tú bien dices, puede realizar sin tu conocimiento y consentimiento. Es terrible. Es una amenaza a las libertades y derechos humanos de los ciudadanos de esta ciudad. Ahora, supongo que tu artículo, que fue muy bueno, yo lo leí en el Universal, produjo algunas reacciones. Entonces, supongo que te hablaron a ti, Sí. gentes. Ya hablé con personas del Congreso y creo que están comprometidas con el lado de la ciudadanía para evitar que esto avance. Ojalá tengan los argumentos y la capacidad de convencimiento en las comisiones. Se encuentra en Comisión de Desarrollo Urbano y en la Comisión de Procuración de Justicia. Ahí tendría algo que decir la jefa de gobierno, porque creo que es una persona bastante sensata. De hecho, ya se echó para atrás otra... El artículo 60 de la Ley Constitucional, entre comillas, de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sí, ojalá se pronuncie, y se pronuncia como en la anterior ocasión, que fue bastante del lado de la ciudadanía, con un papel de defensa social. Que es muy plausible que lo haga o que lo hiciera la jefa de gobierno. Ahora, el otro lado pues, son los derechos humanos, ¿no? O sea, derechos humanos como tu seguridad, derechos humanos como tu propiedad, pues son también competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Por supuesto, nada más que hay dos escalas, la Comisión Local y la Comisión Nacional. Para que llegue la Comisión Nacional necesita el quejoso estar inconforme con la resolución de la Comisión Local o la Comisión Local turnarla a la Comisión Nacional. Sí. Pero entonces, volviendo a la Nacional, lo que sí procedería en todo caso, bueno, o sea, lo único que nos podríamos atener sería justamente que interviniera la Suprema Corte y que desbaratara esta barbaridad. Pues. De ahí la importancia de los acotamientos al poder, de los controles y de los contrapesos. Esto no se nos debe olvidar como electores para que siempre busquemos contrapesar en las elecciones en que tenemos oportunidad de hacerlo. Muy bien. Pues triste panorama, esperemos que se despeje, pero pues ahí tienes algo que hacer tú. ¿Ese verbo fue con doble sentido? No. Para nada. Nacho, te agradezco mucho. Es más, no entendí. Yo tampoco, por eso lo pregunté. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.